Bueno, hola, el día de hoy vamos a continuar con las ayudantías de matriz dispersa. En este caso nos toca hacer la última, digamos, implementación diferente, que es esta de aquí. Dice, bueno, esta ya que hicimos es esta, implementación con nodos por fila. Bueno, ¿a esto qué se refiere? Eh, Se refiere a que vamos a tener dos tipos de nodos. Un nodo que guarda eh, una fila y nodos que guardan columnas y también ahí los datos. A ver, ¿cómo va a ser esto? Bueno, vamos a tratar de hacer un diagrama acá. Voy a ponerme esto un rato. Ok, este igual. Vamos a ir haciendo la explicación sencilla de cómo sería ahora. Ok, los nodos por fila, según lo que nos dice acá, son un nodo que va a tener el dato de la fila y, bueno, acá va a tener bien tres punteros, que es lo, digamos, lo interesante. Va a tener un puntero a la siguiente fila, a la anterior fila y a una columna, a un nodo columna. Esto es por qué, porque ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver, vamos a ir viendo. Primero, vamos a ir creando los datos, que va a ser un poco complejo, digamos, pero espero lo entiendan. Okay. Esto van a ser, digamos, los nodos fila, que, bueno, como datos numéricos que se guardan, solo está la fila. Y los nodos columna, ahí ya va a cambiar un poco. Porque el nodo columna guardan la columna, el dato y una siguiente columna. Aquí ahora, columna y dato. Es como que dividimos las partes. Y aquí va, bueno, aquí hay que tener cuidadito. A ver, ahora, los nodos fila van a tener estos punteros. ¿Está? Aquí. Una siguiente fila a una anterior fila y un puntero columna. Así que, bueno, vamos a crear, digamos, basándonos en esta estructura acá, vamos a crear, digamos, miren, los nodos, ¿ok? Así que para que vean cómo quedan los punteros, ¿no? 2, 3, 4 y 5. Así, bueno. Eh, con, con azul voy a poner lo que el puntero que va a ser a siguiente fila. Con azul lo voy a poner que va a ser así. Este aquí, que es como la siguiente. Este aquí, ahora este aquí y este aquí. Y voy a tener que copiarme este símbolo. Este símbolo sigue representando a nulo, ¿ok? Sería el fondo. Obviamente que cada fila, no estamos usando en esto, miren, acá hay 5 filas y se guardan los nodos de la fila, se guardan solo si, digamos, todo en una fila hay un dato, por ejemplo, digamos acá en esta fila hay un dato, aquí hay un dato, aquí hay dos, aquí hay uno y aquí uno. ¿Qué pasaría, digamos, que acá en vez de uno fuera cero? Significa que en toda esta fila son datos nudos. Entonces, este nodo fila, digamos, bueno, vamos a ir poniendo los datos. O sea, no existiría un nodo fila que tenga el guardado 4. ¿Por qué? Porque, bueno, eso es para identificar que aquí va a haber abajo. Es como que abajo se van a crear hijos, van a crear hijos este nodo y van a ser los datos de la columna y el dato. Pero, por ejemplo, para variar, este no va a existir porque no tenemos datos válidos en la fila número 4. Ahora, así que haré mi estructura basada en esta matriz. Este lo voy a borrar por un momento. Esto ya después podemos hacer una explicación mejor. Estos son los punteros a una siguiente fila. Voy a hacer un poco más grueso. Ahora, también dice que va a tener un puntero a anterior fila. ¿Ok? Ahí ya va algo nuevo, digamos, porque todas las estructuras que hemos estado manejando, vamos así. De 5 vamos a simbolizar así, vamos a ver si se puede. No, se ve medio raro, así que vamos a hacerlo así. De arriba, que venga acá,
con otro color lo voy a hacer. Ahora, de arriba va a venir acá. De aquí arriba viene aquí. Todos estos son el puntero a una anterior fila. Ahora, okay, ahí tendríamos dos punteros, miren, una anterior fila y una siguiente fila. Y así como este, que bueno, este va a ser el primer nodo de todo el no tiene anterior, así que bueno, su anterior también tenemos que simbolizar lo que sea un dato nulo. Es como que nulo, porque no tiene, no es válido. Ahora, así es como se guardarían, digamos, los nodos de fila. Obviamente, si es que la fila no está vacía. Por ejemplo, esta fila no está vacía y por eso no lo guardamos dentro de esta línea. Aquí es un poco complejo verlo, pero ahorita vamos a ir viendo. Ahora, por cada fila que yo tenga, van a haber una cierta cantidad de nodo columnas. Y en la nodo columnas, ahí es donde ya guardamos, digamos, la columna en que está y el dato. Obviamente, una siguiente columna, si es que tiene. Por ejemplo, vamos a ir bien, con este nodo nos vamos a guiar. Es un poco más grueso, pero... Ok, está un poco grueso, pero igual vamos a tratar de fijarnos. ¿Cómo hacer? A ver, esta fila es el nodo de la fila. Aquí vamos a guardar la columna, que es la columna 2 y el dato 3. Que bueno, ahí está bien. Esto lo voy a guardar con azul. Es como que esta fila tiene este puntero. ¿Ok? Ahora, de la fila 2 sería lo mismo prácticamente, solo que van cambiando los datos. Voy a copiar así los nodos para esta fila. La 2, que va a venir una aquí, otra que va a venir aquí y otra que va a venir aquí. Y así los vamos a ir enlazando. ¿Ok? Lo que irá cambiando, obviamente después van a ser los datos que le corresponden. Así es como se van usando la lógica, todavía no lo estamos viendo el concepto del nodo. Ahora, por ejemplo, en la fila 2 me dice que voy a tener en la columna 1 el dato 4, así que digamos, es como que cuando nosotros queramos insertar o buscar un elemento, tenemos que irnos a buscar el nodo de esa fila y si existe, obviamente buscamos la columna. Aquí dice que la columna 1 va a tener el dato número 4. Aquí lo mismo. En la fila, esto después lo voy a hacer. En la fila 5, en la columna 5, aquí vamos a buscar y aquí es como que lo vamos a insertar. En la 5 vamos a crear el dato 5. Y ahora, por ejemplo, aquí ya imaginemos que es la fila 3. En la fila 3 tiene dos nodos. Entonces sería, va a tener bueno, es la 3 con la 3, sería en la columna 3 va a tener el dato número 2. Pero ojo, que ahí también va a tener otro dato, miren, porque acá se está también el dato número 4. Pero eso ya es una diferente columna. O sea que aquí cada fila tiene asociadas varias columnas. Obviamente que no son las mismas de los otros. Ahora, dice, en la columna 5 vamos a tener el dato número 4. Y como son punteros, obviamente todos tienen que estar enlazados. Sería con esta flechita. Está. Todas estas flechitas. Ahora. Y obviamente todos estos punteros de aquí, de los columnas, como son, no igual, pueden tener esa referencia a que sean datos, bueno, a que al final vaya apuntando a nulo, porque cuando apunta a nulo al final, eso va a significar que ahí acá, digamos, no hay que recorrer más cuando hagamos ya lógica de programación. Ahora, bueno, así miren, sería, es un poco raro, digamos, ver tal vez esto, pero así sería la estructura de todo esto cuando estamos trabajando con punteros dobles. Es un poco, bueno, es como digamos que tengamos una lista, digamos, de filas, de nodos, y dentro de cada
de cada nodo hay otra lista, digamos, porque acá digamos, puede tener más elementos, en este igual puede tener más elementos, así como en este que tiene 2, puede tener 1 o puede tener más. Obviamente está el límite, porque el límite va a ser de los datos que puede tener cada nodo asociados, son el número de columnas, igual esto, digamos, no puede sobrepasar del número de filas, en lo de acá. Así que, bueno, vamos a ir viendo todo eso. Eso es lo que tenemos que implementar en esta clase, que es un poco eh, tedioso más que complicado. Hay que tener ciertas consideraciones. Así que vamos a ir haciendo la clase. Yo, para empezar, bueno, voy a abrir el proyecto que tenemos, que es de matriz dispersa. Ahora, ya. Ya. Lo que voy a hacer ahora va a crear una clase aquí, add new unique, y la voy a renombrar, le voy a poner matriz, y esta la estamos haciendo con puntero, y como es, y yo le pongo db, porque esto significa como que son punteros dobles. Bueno, yo lo simbolizo esto como son punteros dobles, porque oye, miren la cantidad de punteros que tienen. Digamos, de fila tiene anterior y este, ¿no? Y también tengo dos tipos de punteros, de nodo, que serían el de filas y el de columna. Ahora, lo guardo esto, aquí donde dice matrices, y que guardado. Ahora, lo que voy a hacer, voy a crear, bueno, de aquí voy a copiar la misma estructura de matriz puntero y voy a ir cambiando unas cositas, ¿ok? Ahora, ya, para empezar, bueno, donde vea yo matriz puntero, le voy a poner matriz puntero db, que significa que va a ser doble. Ahora, aquí ya vamos a ir cambiando, aquí ya vamos a ir haciendo los nodos, ¿ok? Este lo voy a borrar por el momento para ver si lo vamos a ocupar después o no. Ahora, ¿qué dice mi diapositiva? Voy a tener nodos por fila y nodos por columna. Vamos a ir partiendo la pantalla para ver qué es lo que tenemos que ir programando. Ahora, yo voy a tener un nodo fila, un struct, le voy a poner nodo fill, y ¿qué va a tener? Ojo aquí. Para empezar va a tener una fila, que ese es un dato numérico, in, fill, o fill le pongo, y acá estos tres ya son punteros, ¿ok? Estos dos son punteros a un mismo tipo o sea, un mismo tipo de dato fila, de nodo fila. Así que aquí sería nodo fila, nodo fila, que es a la siguiente fila. Le puedo poner así nomás, sin sig f, o bueno, sig fila. Ahora, también voy a tener un nodo, fila, pero ya este no apunta a la siguiente, va a ser apuntada a la anterior. Así que ahí está. Y bueno, va a tener también un puntero, bueno, aquí dice que se llama puntero call. Y este puntero es como un puntero al inicio, digamos, ok, por ejemplo, va a ser un puntero al inicio de un nodo columna. Por ejemplo, de este sería este y este, por ejemplo, este solo apunta, digamos, este nodo, su puntero columna está apuntando a este nodito, no está apuntando acá. Pero ¿cómo se conectan este? Bueno, porque ya la conexión de estos nodos son debido a la estructura esta, digamos, de nodo call. Así que vamos a crear esa estructura. Voy a poner nodo call y le vamos a poner uno, va a guardar la columna, va a guardar también el dato, y otro va a guardar también un puntero a la siguiente fila, digo, a la siguiente columna, obviamente si es que tiene. Y aquí es donde yo quería decirles esto. Aquí el dato que va acá es este tipo de nodo, porque ahí va a ser el inicio. Esto es un poquito tedioso al principio, pero vamos a ver. Ahora, corremos para ver que vaya todo regularmente bien. Dos errores. No call, ya. No me está reconociendo porque todo esto está abajo, así que para solucionar esto
Esto lo vamos a poner arriba. Y con eso ya debería estar. Perfecto, creo. Ok, está bien. Esto es lo anterior que teníamos programado. Ahora, ya una vez con esto, ya aquí ya hemos implementado los métodos. Esto creo que ya no lo vamos a ocupar porque creo que no nos ayuda con ningún método, así que vamos a ir implementando algunos métodos y después ya nos vamos a basar en el Excel para hacer las otras cosas. Ahora, con la punto y coma le voy a poner las llaves y antes del nombre, todo eso. Aquí, 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 aquí y aquí. Ahora, vamos viendo, para empezar, ¿cómo sería? Vamos a ir partiendo de esta cosa. Ya. Aquí no me dice, creo, la estructura lo que guarda. A ver. Ok, acá, miren, por ejemplo, no me dice, digamos, qué atributos debe tener. Así que, ¿qué es los atributos que debe tener este acá? Igual, lo que debe tener solo es un puntero a a un nodo fila, porque nosotros vamos a acceder a las columnas, bueno, y a los datos mediante un nodo fila. Siempre, digamos, para buscar un elemento, tenemos que buscar primero por la fila, y si está esa fila, ya recién, digamos, buscamos por sus hijos, o sea, sus columnas. Así que, digamos, más o menos acá sería un puntero inicio, lo voy a poner, que sea igual. Pero en este caso, es como que va a apuntar así. ¿Dónde está? Voy a poner una flecha. Este está apuntando aquí. Es raro, digamos, que esté ahí. Digamos. No está apuntando a nulo, está apuntando al inicio de ese dato. Para ser más específico, aquí lo voy a poner. Ahora, este va a estar con negro, va a estar un poco más grueso. Ahora, eso es el único nodo que vamos a necesitar acá. O sea, va a ser aquí en private un nodo fila puntero que le voy a poner puntero inicio. Pueden ponerle otro nombre. Acá, por ejemplo, el ingeniero no da esta estructura, digamos, creada en su PDF, así que tienen como la voluntad de ponerle el nombre que quieran, ¿no? Así que en el constructor, ¿qué es lo que hacemos? Casi lo mismo de los otros constructores, o sea, de punteros, porque es el más similar al puntero. Bueno, inicializamos estos datos. Lo mismo exactamente, yo diría. Pero acá en vez de puntero Mac, bueno, igual le podemos poner puntero Mac, más bien es un buen nombre. Puntero de la matriz. Ahora, ¿cómo se crearía? Digamos, vamos aquí abajo a hacer todo esto, sí, como si estuviéramos haciendo desde el inicio. Puntero Mac, desde un inicio, ¿qué es o sea, en un inicio va a estar así apuntándose a nulo, ¿no? Está, va a haber una flechita, apunta aquí a nulo. Así va a estar, digamos, puntero Mac al inicio. Y obviamente sus datos, digamos, va a ser df0, ds, la dimensión de columna 0 y el dato repetido o el dato nulo va a ser 0. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Al dimensionar, bueno, esto de dimensionar es lo mismo, solo cambia la dimensión de filas igual a la fila que nos mandan, la dimensión de columnas igual a la columna que nos mandan, y nada más. Después, dimensión de fila es un método que devuelve la variable df, dimensión de columna es un método que devuelve la variable dc. Definir valor repetido es un método que cambia lo que tiene la variable rep y le pone lo que tiene r. Y toString, bueno, toString es la que nos muestra como un string todo esto. ¿Y qué es lo que voy a hacer yo? Voy a copiar la misma lógica porque voy a usar el método elemento. El método elemento también tiene que estar aquí. Así que copio la lógica. Obviamente, digamos, el método elemento no está implementado todavía, así que esto no va a funcionar bien. Así que cuando esté implementado, obviamente todo ya va a estar. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos
Bueno, para empezar, en el poner y en el elemento, lo que tenemos que hacer es esto, verificar que los rangos sean válidos, ¿ok? Eso se hace con estas condiciones. Si entra f mayor a 0 y f menor o igual a de DC, de edición de columna. En el caso de que no sean válidos, vamos a hacer un code que diga error de rango y un salto de línea. Ahora, va así. En el elemento igual, porque el elemento también se basa en los rangos. Obviamente, aquí le voy a poner un return. ¿Por qué? Bueno, porque si entra por acá, va a entrar por aquí, ¿no? Pero también va a salir, o sea, va por el flujo del programa, va a pasar esta línea. Así que para que no pase, al final va a haber un return para que se salga directamente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer el poner? El poner, miren, bueno, no sé si lo ven, pero miren, aquí yo me di cuenta de eso en la diapositiva, también en la diapositiva está reflejado, que miren, estos son los verdes son los nodos de la fila, ¿no? Y miren, el dato de la fila es 1, 2 y 4. Y eso es lo que vi también, que estos nodos de las filas deben estar ordenados, o sea, igual acá miren, siempre va el 1, el 2, el 3 y el 4. Así que tenemos que hacer, para empezar, en poner, bueno, lo que vamos a hacer para empezar es, vamos a buscar, poner un método que nos busques, digamos, imaginémonos que yo quiero, digamos que aquí, en esta estructura, yo quiero poner a ver, ¿cuál? En 3.3 quiero poner 10. O sea, si buscamos 3.3 sería en esta fila y en esta columna. Aquí tenía que poner 10. Y obviamente no es como que se inserta un nuevo nodo, ¿no? Sino solo cambia un nodo que ya existía. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Verificar si mediante esa fila y esa columna ya existe ese nodo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Ya. Para empezar, vamos a crear, bueno, vamos a crear un método que nos devuelva, y le voy a poner nodo fila puntero, y le voy a poner existe fila, y le vamos a mandar la fila, ¿ok? Ese para empezar. Ese lo vamos a ir programando ahorita, y ese es hacer un recorrido nada más, digamos, o sea, de buscar fila, ir a la siguiente, a la siguiente y a la siguiente, y va a ver si está. Así que vamos con la lógica, matriz puntero db. ¿Qué es lo que vamos a hacer para empezar? Bueno, vamos a crear un nodo fila auxiliar que inicie con puntero mat, porque el puntero mat, digamos, va a empezar, es donde apunta al primer nodo fila de la matriz, de la estructura. ¿Y qué es lo que voy a hacer yo? Voy buscando fila por fila, obviamente mientras que auxiliar sea distinto de nulo, porque mira, si nos damos cuenta, digamos que esta es la que recorre, ¿no? Va a ir así, así, va a llegar a un punto hasta que llega nulo y ya no es válida la búsqueda, así que ahí tiene que acabar. Así que mientras que sea distinto de nulo, ¿qué es lo que vamos a comparar? Como auxiliar, son este tipo de nodos, va a tener un dato fila, así que vamos a preguntar si esa fila que tiene es igual a la variable f que nos está entrando. Auxiliar fill, si es igual a f, yo, ¿qué es lo que quiero? Yo voy a querer el nodo, o sea, voy a retornar, es la dirección que va a ser aux. Y en el caso de que no sea, yo tengo que hacer avanzar esa fila a la siguiente. Y también aux sería como que la tengo que hacer avanzar con su a siguiente fila, como ahí tiene sobre la siguiente fila. Si acaba todo esto, esto de acá, significa que no pilló el nodo, entonces, o sea, que no existe ese nodo, por ejemplo, como acá. Imaginemos que yo quiero poner 4 con 3, lo primero que busca es la fila, por ejemplo. Aquí va a buscar de 1 a 1, va a preguntar 1 es igual a 4, 2 es igual a 4, 3 es igual a 4 y 5 es igual a 4. Y como no entró, lo que va a devolver es nulo. Así que ahí ya, si obviamente solo en ese caso, ahí tendríamos que ya hacer una nueva inserción. Pero imaginémonos que sigue siendo 3, ¿ok? Ahora, si nos sigue siendo 3, en una variable, digamos, yo que sé, aux, Una pregunta, Bruno. ya dale. En caso, o sea,
ponle que tú quieres en la fila 3 Sí. columna 5 Claro, no tendría que seguir recorriendo. claro, tiene que seguir recorriendo, pero ahorita mira, eso es lo que Por- vamos a hacer. Digamos que, Vaya. porque lo que vamos a hacer es primero sacar la fila en donde está y con otro método vamos a sacar la columna en donde está. O sea, nos va a devolver, digamos, exactamente este. Así que, digamos que ya con este método existe fila, basándonos en este dato, en esta función que hicimos, nos va a devolver este de acá. Está un poco complicado este. Este de aquí, lo voy a poner con rojo y voy a poner bien grueso para que se note. Aquí, ya, a ver, ojalá se note. A ver, ya, ese de ahí. Existe fila, nos va a devolver de ese. Ahora, ya basándonos en esa, como ya tenemos nosotros identificados en qué nodo fila está, ahora tenemos que buscar dentro de sus hijos, de eso de ahí, en qué nodo columna está. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un nuevo método, pero si este se llama existe columna, pero aquí lo que vamos a buscar ya es la columna, no la fila, porque ya la fila la tenemos. Y para esto, los datos que van a entrar acá, para empezar, o sea, yo puedo, digamos, buscar de cualquiera de estos, ¿no? En esto, en esto, en esto, en esto, empezar en cualquiera de esos. Pero para saber en cuál de los nodos fila, aquí tengo que pasarle en qué nodo fila le entra. F, le voy a poner. Y también, y ahí ya es donde le paso qué valor de columna quiero, ¿ok? Podríamos hacer, digamos, una combinación de estos dos métodos, pero después no va a servir para algo, ¿no? Ahora, aquí es como que yo tengo que hacer ese método, este, matriz puntero db. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí vamos a hacer lo mismo. Lo vamos a crear un nodo columna. Para empezar, vamos a crear un nodo columna de la manera igual auxiliar. Y este ya no va a apuntar al puntero mat. El puntero mat es el inicial de la fila. Como cada nodo fila tiene esta variable que dice puntero columna, ese es su inicial de cada columna. Así que su inicial iría a este, digamos, a este de acá, ¿no? Que sería, en código sería inicia puntero col. Y de la misma manera vamos a recorrer todo eso mientras que sea distinto de nulo. ¿Qué es lo que vamos a hacer, no? Lo mismo de acá, vamos a preguntar si auxiliar, pero en este caso auxiliar ya no tiene esos datos de la fila, sino tiene columna, dato y siguiente columna. Se vamos a preguntar si la columna que yo estoy recorriendo es igual a la columna que estoy buscando. Si eso se cumple, voy a retornar el nodo que quiero, que es aux. Y en el caso en el que no se cumple, imaginemos que digamos, aquí estamos buscando tres, eh, digamos, si es 3 3 va a ir así. 3 va a buscar acá, aquí acaba nomás y me devolvería esto, ¿no? Iría acá, pero digamos que yo quiero buscar, digamos, 3 5, ¿no? Iría al siguiente y tra, ese no vuelve. Así que para que vaya al siguiente sería aux. Yo tengo que hacerlo recorrer con siguiente C. Y imagínense que yo quiero meter 3 4, ¿no? Que 3 4 no está acá. Seguiría recorriendo y llegaría nulo. Esto se acabaría. Y en el caso de que se acabe eso, ¿yo qué lo voy a hacer? Voy a retornar nulo. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Esto para que, bueno, okay, digamos, existe fila, es como que primero yo saco existe fila en ese puntero. Y basándonos en ese dato que ya sacamos, yo voy a sacar como existe columna, obviamente con otro puntero, digamos que acá era 3, digamos que era 3 5 y nos apuntó ahí. ¿Ok? 3 5. Así. Primero saco el este y este. Ahora, vamos a hacer primero lo más fácil. A ver, bueno, vamos a hacer lo más difícil, lo más fácil después. Primero es así. Yo voy a sacar si existe esta fila. Primero, esta fila ¿con qué? Con un nodo fila. Con un nodo fila, fila, le voy a poner mejor. Le voy a poner existe fila F. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué pasa? Si existe la fila,
significa que, bueno, que tal vez, por ejemplo, si existe esta fila, voy a entrar desde 100 a otra condición. Tengo que hacer, va a entrar, si fila es diferente de nulo, ahí ya recién puedo buscar, es como para no hacer pasos además, ahí ya puedo buscar la columna, col, y voy a poner con existe columna. Y aquí nos tenemos que basar en la fila que yo encontré, que es la que dice fila, y también en el dato que le meto, que es C. ¿Ok? Ahora, aquí va a haber dos casos. Imaginémonos que existió la fila. Si existió la fila, y puede ser que exista la fila, pero no exista con la columna correspondiente. Por ejemplo, yo puedo buscar acá, digamos, 1, 1, digamos, puedo buscar 1, 1, y 1, 1 sí me va a devolver la fila que existe, la fila 1, pero no me va a devolver la columna donde está 1, porque solo está 2. Entonces ahí tenemos que hacer otra condicional. ¿Ok? Fila, si fila es, no, pero si columna es diferente de nulo, ahí ya entraríamos dos veces. O podemos hacerlo, mira, más sencillo, digamos, saco la fila y bueno, podría sacar la columna directamente después, ¿no? Columna y fila. ¿Y qué me voy a preguntar? Si la fila y la columna son diferentes. Pero no, no es así. Tiene que ser así. Primero saco la fila, verifico si la fila existe. Si la fila, o sea, si la fila ya existe, o sea, si la fila no existe, si da, acá hay que igual. Si la fila da igual a null, no, si la fila da diferente de null, significa que ya existe. Después ya busco la columna. Y ahora, si la columna me da diferente de null, eso significa que la columna la pilló, ¿no? O sea, es como que yo busqué acá 1 con 2. Y o sea, existe fila, digamos, en este caso de 1 con 2, existe fila, me apuntó acá, y existe columna, me apuntó aquí. Y que es en ese caso, aquí existió y existió significa que es un dato que ya está dentro de la matriz. Y lo único que tendría que hacer es modificar su valor, que sería call, ¿qué sería ahí? Dato, igual a valor. Ya, aquí va lo complicadito, ¿ok? ¿Qué pasa? A ver, vamos a hacer una inserción de 0, ¿ok? Ya. ¿Qué pasa si no hay, o sea, imaginemos que está así vacío, ¿no? Tampoco no escribo mal. Ahora, está así vacío, ¿no? Esto me va a dar directamente falso. O sea, tiene que irse un caso por el else, por aquí. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? Aquí tengo que crearme un método que inserte de manera ordenada los nodos fila. ¿Qué es lo que tenía que hacer acá? Bueno, en este caso, imaginemos que dentro de este que está vacío, yo voy a poner en 3,4, voy a poner el dato 10. ¿Qué es lo primero que yo hago? Vamos a hacerlo así. Lo primero que se hace va a ser crear un nodo fila donde va a tener el dato. Y ese nodo fila lo vamos a añadir al puntero matriz. ¿Ok? Aquí lo vamos a añadir. Y después, primero eso hagamos, ¿ok? ¿Cómo haríamos eso? Ok, ahí está fácil, digamos. Podríamos preguntar, aquí podemos hacer una condicional, digamos, antes de hacer todo esto, preguntarnos si, digamos, si puntero matriz es igual a nulo, eso significa que no ha guardado ningún dato todavía. Podemos hacer eso, pero yo lo voy a hacer directamente general. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a crear un método donde yo le inserto una fila, o sea, aquí en la fila se va a insertar y tengo que crearme ese método porque vean que aquí está ordenado, ¿no? Y tengo que insertarlo de manera ordenada. Veamos ese método primero y después ya vamos las inserciones de las columnas. Voy a crear un método que se llame voy insertar fila y aquí le voy a mandar el nodo que inserte, nodo fila
NF le voy a poner. Solo eso. Insertar fila. Ahora. Ojo que acá todos estos métodos que estoy haciendo son vitales. Literalmente, si les dice no pueden usar esto, yo no sé qué haría. La sinceridad. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, en insertar fila, aquí es donde hacemos la lógica. ¿Qué hacemos? Primero nos preguntamos el caso en que si puntero matriz es igual a nulo, ahí es donde, por eso le dije que no se hace acá, lo hacemos aquí. Si hacemos, si puntero matriz es igual a nulo, ¿qué es lo que hacemos directamente? Que matriz puntero apunte a la fila que nos están metiendo, a NF. Así que hacemos puntero matriz igual a NF. Ese ya sería el caso bonito. Ahora, vamos a hacer directamente el otro caso. El otro caso sería en que yo tengo que meter a los datos, ¿no? Ahora, bueno, para empezar, ya, aquí va a haber un poco, vamos a dar un poquito, pero tranquilo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Imaginemos que yo quiero meter ahora, yo que sé, 4 con 4, el dato 10. Ya, lo que voy a hacer va a ser, a ver, voy a crear una variable acá, aux, la variable que siempre utilizamos. Una variable aus que para empezar apunte aquí al puntero mat. Y ahora, yo voy a recorrer. Les voy a poner acá puntero mat, ok. Aux. Voy a meter acá otro dato porque si tengo para la explicación, si no va a ser un poco fácil. Bueno, no. Digamos que ya estamos con estos datos, ¿ok? Y ahora, obviamente este tiene su siguiente y este tiene, acuérdense que los datos acá son con dos punteros, siguiente y anterior, ¿ok? Este tiene su anterior aquí. Un ratito, vamos a cambiar esta cosa. Este que apunta aquí es para que no haya confusión. Y este que apunta aquí. Ok, ahora sí. Ahora, así van a estar los punteros de amor. Este aquí, ay, sí, ya. Ok. Quedó bien, ya. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, digamos que nos están pidiendo que inserte yo 4 con 10, ¿no? Lo que, bueno, obviamente nos van a mandar el nodo así, digamos. El nodo de fila nos van a mandar solo que tenga el dato 4. Y, bueno, todos sus otros punteros que son de siguiente, anterior y puntero columna están validados en nulo. Yo tengo que buscar entre qué posiciones, bueno, voy a meter. Así que vamos a crear una variable auxiliar que va a empezar primero a apuntar al puntero matriz, que es el nodo fila aux, que primero apunta al puntero de la matriz. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Digamos que yo tengo que insertar este entre medio, es como que tiene que venirse acá al medio para que se mantenga el orden. Así que voy a preguntar si este dato de acá es menor que en el que estoy, ahí es donde se tiene que insertar. Por ejemplo, bueno, obviamente la condición acá siempre es AUX, o sea, mientras que sea diferente de nulo. Ahora, ¿qué es lo que voy a preguntar? Si este dato de acá, si número NF, no fila, la fila es menor que el auxiliar en la fila que estoy, ahí ya tengo que hacer algo. Vamos a ver. Vamos a ir viendo en este caso. Por ejemplo, aquí va a entrar, va a ir aquí, ¿no?
y va a preguntarse, 4 es menor que 3. No, ¿no? Entonces es mayor, significa que este tiene que estar más adelante. Así que va a recorrer. Lo del recorrido va a ser así. Nada más que auxiliar, auxiliar, siguiente fila. ¿Qué hacemos? Ahora nos preguntamos, ¿este es menor al auxiliar en que estoy? Sí, entonces ahí es donde se tiene que insertar. ¿Y qué hacemos? Lo primero que vamos a hacer es vamos a ir cambiando los punteros. Vamos a sacar el anterior de el auxiliar en que estoy, que va a ser este. Y el anterior ya no tenemos que sacarlo con una variable anterior. Simplemente lo sacamos con este no es que tiene su puntero anterior fila, así que eso tenemos que hacer nodo fila, voy a poner anterior, que va a ser igual a auxiliar anterior fila. Aquí voy a poner las variables para que no nos chipemos. Anterior va a ser este, igual va a apuntar acá. Está. Ahí va a apuntar. Ahora, después, ¿qué es lo que voy a hacer? De anterior su siguiente, o sea, de anterior su siguiente, que es la flecha azul en este caso, voy a hacer lo que apunte a NF, que NF está aquí, ¿ok? Anterior, su siguiente apunta a NF. Vamos a hacer eso para empezar. Su siguiente va a apuntar a NF. Ya está así. Ahora, ¿y qué vamos a hacer después? Vamos a hacer que se mueve, perfecto. A ver, oferta. Auxiliar estaba ahí. Está, ya. Como el anterior de este ya no tiene que ser ese que estaba ahí en 3, sino tiene que ser el nuevo ahí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, podemos sacar el siguiente directamente para no haber complicaciones. Lo vamos a sacar en una variable. No, sin variable. Directamente, miren. Este sería como auxiliar. Este nodito lo vamos a tener guardado sí o sí en auxiliar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Auxiliar el anterior, lo vamos a hacer que apunte a NF. O sea, al nodo fila que estoy metiendo. Sería auxiliar, su anterior, lo vamos a hacer que apunte a NF. Ya estaría así. Y ojo que este va a estar aquí, obviamente, está, y este sigue estando aquí. Tiene sus punteros igual, ¿no? Por ejemplo, aquí nos falta los punteros de fila, nos falta su anterior y su siguiente. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Ya. Su anterior del nuevo nodo que estamos haciendo, de NF, va a ser igual a al anterior, que lo tenemos guardado en esta variable, que está con la flecha verde. Sería así. A ver si puedo hacerlo. Su anterior, ahí. Estaría ahí, ¿no? Sería NF, su anterior, va a ser igual al anterior. Está lógico. Y fíjense, su siguiente tiene que apuntar a AUX. AUX lo tenemos todavía guardado ahí. Así que ahí vamos a esa flechita, la ponemos. Su siguiente apunta a AUX. Y ahí queda bien. NF, su siguiente apunta a AUX. Con eso ya estarían los enlaces bien hechos, ¿ok? Ahora, bueno, con eso, de esa manera ya se insertarían datos ordenados, ¿no? Ahora, obviamente, una vez se hicieron todo esto, ya insertó, ¿no? Eso significa que ya no tiene que seguir recorriendo. Esto ya no tiene que seguir recorriendo. Así que cuando entra acá, vamos a hacer que haya un return, porque ya lo insertó. Ahí acabaría. Ahora, voy a hacer un pequeño ejemplo para ver si, bueno, si funciona todo esto que estamos haciendo. Que se inserte al inicio y que también se inserte al final. Son los ejemplos que debemos comprobar para ver que todo está funcionando bien. Ya. Ahora, ¿qué haríamos? Imaginemos que yo quiero meter 7. ¿Cómo haríamos? La lógica iría así. Bueno, primero, obviamente no vendría por acá, vendría por aquí. Ahora, yo auxiliar, primero apuntaría acá.
Ahora, digamos, es pregunta, 7 es menor a 3, no, después va este, 7 es menor a este, no, después 7 es menor a 6, no, y sería nulo, ¿no? Sería nulo y saldría. ¿Y qué lo queríamos? Bueno, aquí lo que teníamos que hacer es insertar al final. ¿Y cómo lo vamos a insertar al final? Ahí va eh, algo que tenemos que guardar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Esto que voy a crear, puede ser esta. Yo tengo que tener, si se sale por acá, lo que tenía que haber hecho es guardar el anterior. O sea, este lo tenía que haber guardado antes de que se salga para directamente hacer ese puntero, digamos, de anterior, digamos, de ese, su siguiente, al nuevo que estoy metiendo. Eso en el caso de que está apuntando hacia el final. ¿Qué es lo que voy a hacer? Vean esta variable de acá, esta que está aquí dentro del if, no solo la vamos a usar en el caso de que entre acá, sino la vamos a usar en el caso de que finalice, ¿ok? No es así, perdón, me estaba equivocando. Vamos a crear una variable que se llame nodo, no, obviamente es un nodo fila que se llame anterior si finaliza, la voy a poner que va a ser siempre, a ver, ¿cómo lo explico? Aux, porque, miren, ¿cómo sería esto? Voy a ver, aquí lo voy a poner anterior, este va a ser anterior si finaliza, bien, va a entrar acá, va a ir así, bueno, aux va a estar ahí, después entra al if, entra acá, ahora este va a recorrer acá, va a recorrer, ahora en el otro if también se va a actualizar ahora este se va a ir acá, está, después sigue siendo, este es diferente de nulo, ¿no? Está entrando por acá, ahora actualiza esto, sería, este se actualiza acá, después esto no lo va a hacer, esto sí lo hace, lo apuntaría ahí y aquí no entra, ¿ok? Y lo tenemos guardado acá, así porque no entró la última vez y no se actualizó. Y ojo acá, cuidadito que este nodo fill, esta variable la estamos creando dentro del while. Y o sea que hay veces que cuando nosotros creamos una variable dentro de un ciclo, es una variable eh, temporánea solo para dentro del ciclo. Así que para que no haya errores, la voy a crear afuera del ciclo. Con eso ya o sea, no hubiera error, no se borra después de que sale del ciclo. Bueno, con eso ya tendríamos guardado en el anterior. ¿Y qué es lo que pasa? Les dije que se saldría y vendría por acá. Así que si viene por acá, ahí es donde tenemos que hacer esa inserción. Inserta al final, voy a poner, al final. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Ya. Este quedó ahí, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? De aux, de anterior se finaliza, su siguiente, ¿cuál tendría que ser? Ya no tendría que ser nulo, sino tendría que ser el nodo que estamos metiendo. Igual a nf. Ahora, ese sería, a ver, vamos a ver si puedo hacerlo. La flecha, aquí, atrás. Ahora, ahí estaría, ¿no? Y bueno, con esto, miren, este ya tiene su anterior y tiene su siguiente bien. Ahora tenemos que utilizar los datos de este. Como este es el último, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál sería su siguiente del último? Sería nulo. O sea, nf, su siguiente sería nulo. Y su anterior es este que tenemos guardado en anterior se finaliza. Así que nf, su anterior es el que tenemos que guardar en anterior si finaliza. Ojo que aquí es anterior se finaliza, no es aux, ¿ok? Su anterior sería anterior se finaliza, va así. Ahí está.
Ok, así está. Y con eso ya mantendríamos el orden si se inserta al final algo. Ahora, ¿cuál sería el caso en que se inserte? Vamos a ver si la última comprobación de ver si funciona sería que inserte algo al inicio. Vamos a ver si funciona, ¿ok? ¿Cómo sería? Crearía un nuevo nodo con el dato 1, digamos. ¿Cómo sería? Digamos que entra acá. Obviamente crea estas dos variables, va a entrar aquí. Esto es lo que tenemos que hacer. Vamos a hacer directamente 1, bueno, menor a auxiliar fila, sí, directamente esto me va a retornar verdadero. Así que vamos a ver si esto de acá comprueba, ¿ok? Lo que vamos a hacer acá, vamos a ver, vamos a sacar el anterior de aux. Ojo que acá no estoy poniendo, pero su anterior de aux al inicio tiene que ser nulo. Voy a poner ahí medio giradito. Tiene que ser nulo, ok, así, su anterior. ¿Y qué es lo que va a hacer acá? Es como que, a ver, ¿dónde estoy? Vamos a sacar su anterior, digamos, su anterior va a ser nulo, ¿ok? Nulo, ¿ok? Ahora, después dice anterior de... Ya, aquí hay que ir aquí podemos hacer dentro de acá unas validaciones, ¿ok? Miren, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Dentro de aquí, si entra, tenemos que hacer otra condicional. Si es que se está insertando al inicio o si es que no se está insertando al inicio. ¿Y eso cómo lo hacemos? Como a aus lo tenemos apuntando a puntero mat, los dos apuntan, aquí tenemos que poner esa. Si auxiliar es igual a puntero de matriz, hace algo, y si no, hará esto. ¿Ok? Ahora vamos, else, falta el else. Ya, perfecto. Ahora, si esto cumple, significa que tenemos que hacer una lógica parecida acá, pero no. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Vamos a hacer esto, otra cosa. Si esto cumple, para empezar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer que puntero mat apunte al nuevo dato que estamos metiendo, ¿ok? Puntero mat igual al nuevo dato que estamos metiendo. Ahora, después, ¿qué hacemos? Lo que tenemos que hacer es actualizar. Mira, este ya tiene su siguiente. Lo que tenemos que hacer acá es actualizar su siguiente y su anterior. Este no tiene anterior, ¿no? Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? nt nf, ¿verdad? Anterior que apunte a nulo. Después vamos a hacer que su siguiente, ¿a quién tiene que apuntar? A lo que tiene la variable aux. Así que va a ser apuntar a aux. Y por último, es como que ya se utilizó así. Ahora, este está apuntando su siguiente a nulo, su anterior a nulo. Ahora, su siguiente está apuntando a, claro, su siguiente está apuntando aquí a lo que tiene aux y su anterior de su anterior de aux lo tenemos que hacer que apunte. Podemos hacer de dos maneras, a ptrmat o a ese nodo que estamos insertando, pero yo lo voy a hacer así. Sería auxiliar su anterior que apunte a nf, ¿ok? Casi lo mismo acá, pero no hacemos esto de aquí. Miren, es casi lo mismo de acá, miren. Bueno, con otra lógica, es que si se iría por acá sería anterior de... Primero vamos a sacar el anterior de esto va a ser nulo, todo esto va a ser nulo y va a querer sacar null, siguiente fila y nos va a botar error. Así que por eso estoy cambiando esas cosas. Y con eso ya estaríamos, a ver, nos faltó esta línea, auxiliar, su anterior apunta en F. Y con eso estaría el orden. Miren, empieza así. Fíjense, las flechas azules son las flechas del siguiente. Primero iría a ptrmat
a 1, a fila 1, fila 2, fila 3, fila 6, fila 7. Y ya con eso estarían todas las inserciones bien. Miren que es con cuidado esto, ¿no? Ahora, ya tendríamos las inserciones. Más bien, anterior se finaliza. Esto de acá. Esto de acá era... Esto de aquí, no sé por qué lo puse dentro del while. Me confundí de paréntesis. Esto va aquí. Con eso está viendo raro. Ahora. Ya. Aquí nos falta auxiliar, es igual a auxiliar. Siguiente fila. Ya. Después corrémoslo a ver si ya. 4 flores. Peterecol. Aquí existe, no es Peterecol, no existe la variable Peterecol, sino que cada nueva fila tiene su Peterecol. Acá no es NT, es NF. Aquí no existe fila, aquí ahora existe fill. Y existe fila de... existe fill. Ok, ya da eso. Miren las decisiones brutales. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, estamos acá en el poner término, ¿no? ¿Qué pasa si no existe esta fila, no? Significa que tenemos que hacer una nueva inserción. Voy a borrar unos cuantos datos acá porque hay mucho. Esta 6 sería suficiente. Este no sé, este sea 5. Ya. Voy a hacer esto. Ya. ¿Cómo iría esto? Imaginemos que estábamos tratando de meter uno con uno, ¿no? Para empezar, no existe esa fila. Si no existe esa fila, no va a dar esto. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? Creamos ese nuevo nodo fila. Vamos a crear una nueva fila. Nuevo fila. Igual a new nodo fila. Y ojo que el único dato que le vamos a asignar... Después me lleva esa ya. Ok, sí. Ya, estamos acá. El dato que vamos a asignar es fila. ¿Por qué? Igual a F. El nuevo que está entrando. ¿Por qué? Porque miren, los enlaces de los punteros se hace todo dentro de insertar fila. ¿Ok? ¿Y qué es lo que haríamos? Mandamos primero, insertamos la fila. Insertar fila. Y le mandamos el nodo, que sería nuevo fila. ¿Ok? Va a insertarse así, digamos. Eh, se movió todo. Ok, perfecto. Ya, ahora. Va a insertarse más o menos aquí. Está muy apretado, pero vale. Con el dato 1 y los punteros sería así. Este está aquí, está acá. Después falta esta otra línea aquí. Y está mantenido el orden. Primero se inserta eso. Y ya, una vez que está insertada la fila, ahí tenemos que mandar un método que nos inserte la columna. ¿Qué es lo que haríamos? Bueno, aquí ya no es tan difícil, ¿no? Fíjense que
cuando creamos un nuevo fila, aquí tal vez eso nos faltó. Siempre que se crea un nuevo fila, su puntero columna, el que dice ptr_call, lo inicializamos en nulo. Digamos, se va a insertar así, ¿no? Está. Y lo que vamos a hacer es nosotros crear un nuevo método que dentro de un nodo un nuevo fila que nosotros le mandemos, le inserte esa columna. ¿Cómo sería el método? Bueno, vamos a escribirlo. Va a ser insertar columna y este insertar columna lo tenemos ¿qué es el dato que tenemos que enviarle? Tenemos que enviarle en qué fila, en qué nodo fila lo vamos a insertar y también qué nodo columna le vamos a insertar. Sería nodo col, nodo columna, nc. Este sería el método. Sería matriz db. ¿Qué haríamos el método? Lo único que haríamos, bueno, va a haber dos casos diferentes. Si el nodo fila, el puntero, cada uno tiene su campo que se llama puntero call, ¿no? Vamos a preguntar eso. Si del nodo fila que nos está mandando, su campo puntero call es igual a nulo, significa que es una nueva inserción. O bueno, en estos casos siempre hace una nueva inserción, pero significa que está vacío, no tiene nada, y lo único que haríamos es nodo, o sea, ¿cómo es la cosa? Con estos datos, ahí, se va a crear una nueva columna, ¿no? Y la columna era 1 y el dato que yo quería meter, digamos, es 10. Los datos que ya tienen entrando es este y este, ¿no? Los datos que, bueno, que vamos a inicializar antes, vamos a hacer esto. Está así el nodo. Solo está creado y su siguiente está apuntando a nulo. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el caso de que lo vamos a hacer que del puntero columna ya no apunte a nulo, sino apunte a el nuevo nodo columna que nosotros estamos queriendo insertar? Sería nf puntero columna igual a nc en ese caso, y nada más. ¿Ok? Ahora, ese sería en la parte sencilla, digamos, obviamente. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero insertar otro? Digamos que yo quiero insertar en la misma fila. Digamos, esto no lo toquemos todavía, solo era ejemplo. Digamos que yo quiero insertar. Aquí ya, fíjense que acá sí tienen que estar ordenados estas cosas, pero aquí ya no importa. Digamos que hay que meter la fila, ¿cómo sería? 1, 4, quiero meter 5, el dato 5. Sería 1, 4, el dato 5. El nodo, cuando se crea, va a querer meterse ese nodito. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Ya. Lo que vamos a hacer es que el puntero de ese nodo, no es que tiene su siguiente, vamos a hacer que su siguiente ya no apunte a nulo, sino que su siguiente apunte a puntero columna. ¿Ok? Vamos a hacer eso. Vamos a igualar, digamos, las direcciones. A hacer eso. Vamos a hacer que nc, su siguiente, apunte a nf, puntero columna. Ahora sí, y obviamente lo que vamos a hacer es el puntero columna de nf, que sería lo vamos a hacer que apunte a ese nuevo. Sería ahí, sería nf, puntero columna, que sea igual a nc. Y miren, este es sencillísimo. Con eso ya teníamos la inserción hecha y nada más. Ahí está. ¿Ok? Esa sería la inserción. ¿Y cómo la vemos dentro del código?
Aquí ya insertó la fila, ¿no? Insertó la fila. Y lo que vamos a hacer, ya insertó la fila, ¿qué hacemos? Creamos un nuevo nodo columna. Nodo call, que es nueva call, y lo creamos. Y los únicos datos que iniciamos es nueva call, su columna igual a C, nueva call, su dato igual a valor, y también podemos hacer que nueva call, su siguiente igual a nulo. Eso igual puede ser que se actualice dentro, y lo más probable que sí. Y ya tenemos la lógica. Insertar columna, insertar fila. Con eso, ya. Ahora, yo les expliqué en el caso, miren, si se va por acá, este es el caso donde se crea fila y también columna. Ahora está el caso en donde, miren, si se va por aquí, se va por acá. Ahora, ¿qué pasa? Les dije que si entraba acá, es donde hay un dato que ya está repetido. Es como que yo quiero meter 1,4. Digamos que ya está la estructura así como en el diagrama en el Excel, pero en 1,4 quiero meter 15. Es como que va a ser, esto lo va a pillar este. Ahora después va a entrar este, va a pillar este y va a entrar aquí. ¿Qué va a hacer? En vez de el dato lo va a cambiar de 5 a 15. Pero hay un caso, imagínense que yo quiero meter 1 con 3, 80. ¿Qué es lo que va a hacer? Ahora, esta línea va a pillar a este que tengo acá, va a entrar, pero esta línea no va a pillar a ninguno de estos dos porque ninguno de estos dos tiene el dato 3. O sea que no va a entrar acá y aquí es un else. Aquí es un caso en donde tenemos que solo hacer, aquí ya no se hace inserción de fila porque la fila ya existe. Aquí solo se hace una inserción de la columna. Así que, ¿qué sería? Es lo mismo de acá. Solo esta parte de la inserción de columna. ¿Qué sería? Creamos una nueva columna y ¿qué le hacemos? Le ponemos en la columna que entra, el valor y el siguiente. ¿Y? Miren, fíjense que acá estamos haciendo la inserción de la fila, pero acá nos falta la inserción, insertar, call, y aquí le insertamos en nuevo fila, que sería en nuevo fill, insertamos nuevo call. Ahora, en este caso, esa inserción también se hace, pero ya no se hace en la nueva fill el nuevo fill que hemos creado, sino en la fill que nos pilló. Bueno, en la fila, perdón. Y con eso quedaría el nuevo call, nueva call. Ahora, con eso ya tendríamos el poner término. Ahora, vamos a hacer el elemento, que el elemento ya es sencillo. ¿Qué es lo que vamos a sacar? Lo mismo, vamos a sacar la fila y la columna. Le vamos a sacar los dos a la vez, ¿ok? Vamos a sacar estas dos líneas de copiar. Aquí. Esta no era. Aquí saco la fila y acá saco la columna. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a preguntar esto. Si fila es diferente de nulo, significa que sí hay esa fila, digamos. Pero también voy a preguntar si columna es diferente de nulo, significa que hay los dos. Hay uno que tiene sí la fila con la columna y hay un dato guardado. ¿Y qué es lo único que haremos? El dato que tiene guardado ahí es el que dice nodo call. Vamos a retornar, porque el elemento retornado, call, dato. Y en el caso contrario significa que, o tal vez digamos, hay la fila, pero no hay la columna. Que por ejemplo, puede ser que haya 1, 3, por ejemplo, pero hay la fila, pero no hay la columna acá, ¿no? Entonces nos tiene que devolver un dato repetido. Return rep. También puede haber el caso en que no haya ni la fila ni la columna, así que, ¿qué es lo que va a hacerme? Digamos que aquí quiero buscar 2, 2. No me va a pillar la fila y tampoco me va a pillar la columna porque, bueno, ¿qué es lo que va a hacer esto? Acá, más bien, aquí vamos a crear existe call. ¿Qué pasa si f nos está trayendo nulo a f? Este va a botar error. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Si f es igual a nulo, directamente que bote
nulo también esa columna. No la va a pillar porque si no hay la fila, no hay la columna. Es para evitar errores. Ahora, bueno, con esto ya tendríamos toda la clase. Y vamos a probarla para ver qué pasa. ¿Ok? Aquí nos tenemos que importar la que dice matriz puntero db. Y aquí borramos cosas. Y acá, lo mismo. Acá ya no es sm, le voy a poner puntero db. Aquí, puntero db. Y vamos a ver si funciona. Espero que sí. Si no, corregimos errores porque acá es un poco difícil. Que dé la primera. Bueno, me dio más bien la primera. Miren, la misma. Tenemos 3, 4, 2, 7 y tenemos los mismos datos. Aquí más bien, digamos, ¿qué pasa si aquí tenemos que hacer esta validación? En esta inserción, ¿dónde está? Ah, está acá. En poner, si entra por acá, ¿dónde voy? Esto lo voy a volcar ya. Esto, digamos, lo voy a negar igual. Y esto lo voy a poner en el else. Y esto lo voy a poner en el if. ¿Para qué? Aquí se hace una nueva inserción, ¿ok? Y si se hace una nueva inserción, también tengo que verificar que el valor que entra tiene que ser diferente del valor repetido. Y acá, acá también se hace una nueva inserción, y acá también voy a verificar que el valor que entra tiene que ser diferente del valor repetido. Porque, o sea, un valor repetido no se va a guardar en un nodo, digamos. No tiene, esa es la cosa de lo que estamos haciendo en la estructura. Aquí también tienen que hacer aquí esto yo no lo voy a hacer porque teníamos que hacer, bueno, aunque viéndolo así, está un poco difícil, la verdad. Tendrían, digamos, que hacer if, digamos, ¿qué pasa si cuando vos cambiaste este valor, digamos que aquí, ¿no? No, ¿está grabando? Uy, sí, está muy bien. Voy a correr esto un rato para mostrarles el ejemplo que quiero ver, que enseñarles. Imagínense, ¿qué pasa si ¿qué pasa, digamos, como estaba acá, de aquí? Aquí ya existe un valor, ¿no? Pero lo quiero poner 0. Si lo quiero poner 0, significa que dentro de la estructura de los nodos va a haber 0 y significa que no tendría que estar dentro de esos nodos. Así que, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer va a ser esto. Bueno, sería esta condicional aquí. Si el dato, cuando yo cambié, si valor fue igual a rep, tendría que hacer como un suprimir, ¿no? Bueno, aquí es un poco difícil. Aquí lo voy a hacer rápido. Tendría que sacar un anterior y un suprime. Y acá los nodos que se borran son los de la columna. Col. Los nodos de la columna. ¿Ok? Esto es copio acá. Y bueno, la misma lógica es casi, solo se modifica algo. Era que lo había copiado. Aquí ya no es matriz puntero, aquí es matriz puntero doble, aquí es matriz puntero doble, y aquí ya no son nodos de matriz, no nodos de columna. Ahora, ya. Acá en anterior, como el matriz
el matriz de columna es como que se aferra a un nodo de fila, tengo que enviarle ese nodo de fila igual. Así que call, estoy haciendo las modificaciones así medio rápido. Pero call ¿qué dice? Aquí, nodo fill puntero nf de aquí igual nodo fill nf. Ahora vamos aquí, ya. Ahora sí, aquí es nodo fill nf. If ¿qué pasa si p es igual a nf, el puntero columna? Sería nodo columna, ahora nf, puntero columna, puntero columna, nf y puntero columna. Aquí cambiamos, coma. Ya. Ahora ya está. Sería dentro de poner, si esto se pasa, tenemos que hacer un suprime de la fila con la columna. Bueno, vamos a ver si esta vez pasa algo. Espero que no. Ya, está bien. Y aquí vamos a hacer, bueno, ¿qué pasa si cuando yo... no, tras. ¿Qué pasa si cuando acaba de suprimir eh, ese nuevo fila, su puntero columna se hizo nulo? Es como que, a ver, aquí dentro de acá. Digamos que acá solo había un dato, ¿no? Traca. Así. Digamos que este se suprimió, ¿no? Está. Y quedó así. Digamos que acá hay datos, ¿no? Aquí hay datos. Este tendría que suprimirse. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que hacer que este se elimine. Bueno, imaginemos que el que se elimina es este, ¿ok? Este no. Este se elimine y actualizar los punteros. Sería eliminar y el anterior que apunte a su siguiente del que tenía y el anterior de este de acá a este. Está un poco difícil. Lo voy a hacer medio rápido. Vamos a hacer. Hay dos casos. Si nf es igual al puntero de la matriz, ¿qué hacemos? Puntero de la matriz igual a puntero matriz siguiente, fila y puntero de la matriz anterior igual a nulo.
y tenemos que hacer delete nf. Ahora, en el caso contrario, tenemos que hacer que borrar el anterior, nodo fila anterior igual a nf anterior, y el siguiente lo tenemos que borrar, siguiente fila, el siguiente. ¿Qué teníamos que hacer? Ahora, el anterior, su siguiente a siguiente, sí, siguiente a siguiente, ¿ok? Después, de siguiente, su anterior a anterior, ¿sí? Siguiente, su anterior a anterior, y un delete de nf, y un delete de esto sería también este hace, y ahí quedaría bien. Ok, esto fue un poco extra, tal vez eso es lo que le añado, es seguridad del código, vamos, nada más, que funcione bien. Está fallando algo. Ay, un ratito lo voy a debuguear para ver qué pasa. Entra aquí y hace esto. Siguiente, anterior. Ok, bueno, esto lo voy a mejorar después. Lo vamos a comentar por el momento. Por el momento está funcionando bien. Aquí me falta hasta de más. Ya. Con eso haríamos, o sea, acabamos lo de puntero doble, que, o sea, es complicado, ¿no? Ya prácticamente no es estructura de datos 1, es hacer estructuras no lineales y es otro análisis. Si tienen una pregunta, háganla por favor. Ahorita lo que voy a hacer va a ser lo de simulación de memoria, o sea, esto que he hecho, todo lo voy a poner como en código de simulación de memoria y ahí acabaríamos. Está bien, bro. Ya, veamos, ¿no? Ya. Eso Se van a tirar, ¿no? sí, esta es la más difícil. El tema más difícil yo diría. Sí, Voy a abrir mejor. Esto lo copio. Copio. Ahora. una pregunta, bro. En modo simple, con simulación solo es transcribir código Claro, a, con a simulación solo simulación. es transcribir el código. Ah, ya. Ya. Gracias. Ahora aquí creo una nueva unit. Voy a poner. Voy a guardar acá con el nombre de matriz con simulación de memoria doble puntero. Puede ser desde acá hasta el final. Bueno, acá ya cambian unas cosas, digamos, por ejemplo, donde pida matriz puntero doble
es matriz SM doble all. Ahora, yo aquí van, mira, todos estos nodos los tengo que crear con strings, así que sería constante data columna, le voy a poner igual a call dato, coma y siguiente columna. Ahora, lo voy a hacer más abajo después. Data fila, le voy a poner fill, siguiente fila, anterior fila y puntero columna. Ahora, tendría constante es aquí es string ya. Call m, voy a poner ya, así, aquí sería dato m, aunque dato sm le voy a poner, ya creo que tengo esas variables. Dato aquí, siguiente, sí, call sm, y ahora sí, aquí casi lo mismo, pero aquí es siguiente fila, esto ya lo puedo dejar así, anterior fila y puntero call, ese no existe, así que lo puedo acá es siguiente f, acá es anterior f y puntero call. Ahora ya no existe, aquí en vez de usar, bueno, aquí ya empezamos a usar la memoria, así que sería include umemoria.h de acá. Aquí los nodos ya no son los punteros, digo, ahora son enteros. Aquí hacemos una memoria mem, y esto sí lo vamos a necesitar, así que donde damos un puntero le vamos a poner un int. int 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 y también int. Ahora y ya, ahora vamos a copiar lo mismo acá porque vamos a modificar unas cosas. Ay, no. Genial. Ahora, donde vea matriz puntero db, cambio por eso. Otro, donde vea null, voy a cambiar por nulo. All. También donde vea nodo fill con puntero, lo voy a cambiar por int. Donde vea nodo columna con puntero, voy a cambiar int. All. Y vamos a ver viendo qué va fallando. No tengo errores. Call sm, ¿qué dice? Call sm. Acá. Aquí me falta cambiar de int. Ya, ahora sí ya son los errores que tenemos que ir variando. Ahí va. Existe fill. Bueno, acá esto lo sacamos en una variable. Con obtener el dato, voy a hacer rápido. Ya vemos, crea un
Aquí en el constructor faltó algo. Crear la memoria. Aquí era con mem, tener dato en aux, la que se llama, esto lo voy a copiar acá para que para no olvidar, para verlo más rápido. Ahora, este sería de aux, el fill, me faltó ese dato, sería fill sm, que es nada más que fill, y ahí está, ya. Acá sacamos el fill sm, acá en vez de esto es, ahora, esto lo sacaremos con un main, obtener datos de aux, su siguiente fila. Con eso ya estaría el existe fill. Vamos al otro error. 49. Ahora sí, esto lo sacamos con int ptrecall igual a mem, obtener dato de f, vamos a sacar el ptrecall, sería f-ptrecall. Ahora, este igual lo sacamos con una variable int aux call igual a mem, obtener el dato de aux call sm, y esto con guión bajo. Ahora, esto igual, con mem, obtener datos de aux, lo sacamos con siguiente sem. Ya teníamos creado la existe columna. Uy, esto sí está bien divertido. Esto lo sacamos con obtener dato, mem, obtener dato de nf, el campo fill sm. Esto igual aux, pero en vez de nf acá es aux. Y aquí flecha con esto. Ahora aquí 3. Esto es un poner dato. Bueno, más bien, creo. Mem, poner dato, la dirección nf en el campo anterior f la voy a poner nulo. Ahora va otro acá, mem, poner dato, el campo nf en la siguiente fila la vamos a poner aux. Ahora mem, poner dato en aux en la anterior fila nf. Ahora sí, esto con otro el dato, anterior fila igual a aux anterior fila. Aquí 4 poner datos, poner dato en anterior, en siguiente fila nf. Ok, aquí mem, poner dato en auxiliar, en anterior fila nf. Otro poner dato en nf en anterior fila anterior, y mem, poner dato
en NF, en la siguiente fila, out. Esto también. Vamos a obtener dato de out, como en la siguiente fila. Acá son, este es un poner dato. En anterior, y finaliza, coma, siguiente fila, le pongo NF. Este es un obtener datos de anterior, ¿sí? Finaliza, le pongo siguiente fila. Ahora este es un poner datos. Acá. Finaliza, siguiente. Esta línea está de más. Por eso fallaba algo. Esta línea no debe existir. Ahora sí. Ok, ahora vamos a poner el dato en NF, en anterior fila, anterior, sí, finaliza. Ahora aquí, último, poner dato. Nulo. Tal y ya está. Ya. Ahora, esto con obtener dato. NF como pterecol y esto como poner dato. Entonces NF como pterecol le pongo NC y tal. Obtener dato con un, aunque esto ya lo saqué aquí, así que solo es un poner dato. En NC, siguiente C, le voy a poner nf-pterecol. Y un último poner dato, pterecol, NC. Ok, vamos a ver los errores. 29. Este era comentario. Ahora, el dato de nf call aquí con slash, digo, aquí es obtener dato. De x, siguiente c. Y nf pterecol igual
dato de nf, ptr call. Uy, esto de acá lo tengo que sacarse sin una variable. Bien. Y nf ptr call siguiente c. Y con mem el dato de nf-ptr call, siguiente c. Y aquí un poner dato. nf, ptr call, nf-ptr call, siguiente c. Cada vez que lo saco una variable, p siguiente c, y un poner dato anterior en siguiente c, o p guión bajo siguiente c. Aquí en este es con mem del espacio x. Que igual mem del espacio p. Y aquí va al elemento, esto sí es lo mismo. Y aquí lo último, casi. ¿Qué dice? Ah. Ya, ahora sí. Ahora, aquí es una nueva columna. Entonces, mem, new espacio, y aquí es datos de columna, data columna. Uy, acá son 4 poner datos. Mem, poner dato, nueva, call, voy a copiar, call sm, cae en dato, call sm pongo c, en dato pongo valor. Y en el campo siguiente C pongo nulo, y con eso estaríamos esa parte. Perfecto. Ahora vamos a poner dato en call, en dato sm pongo valor, y comentario, y con eso estaría por esa parte. Me falta esto último. Aquí es un nodo fila, entonces sería regalar los datos de data field, esos 4 campos. Aquí ven, poner dato en nuevo field, que sería en el campo field sm va f. Aquí sería en el campo ptr call va nulo, y etcétera field. Ahora, a ver, como dije, bueno, vamos a hacer de nuevo. Aquí es un mem, mi espacio, data call. Ahora acá tengo mem, poner dato de nueva call. Este de acá sería call sm a c. Serían dato va valor.
Aquí sería el siguiente C, va nulo. Y ahí estaría todo. Dato SM. Y un último error, donde este error es un mem obtener dato de call, el dato SM, eso. Y con eso ya teníamos la clase con puntero, bueno, simulación de memoria de los nodos dobles. Lo único que voy a hacer acá es, en vez de puntero, voy a poner SM y vamos a ver si está funcionando bien. Cuatro errores donde no he importado esa librería. Uf, eso me da miedo. Vamos a ver, son varios datos que se guardan, acá son muchos nodos, así que tal vez esté fallando la memoria. 40 la verdad se me hace poco para tantos nodos que se guardan acá, así que le voy a poner 90 para ver qué pasa, si es que da, para empezar. Si no es ya errores en la lógica. Uf. Vamos a ver, vamos a devolver unos cuantos y si no, lo arreglo detrás de cámara. Pongo. Eso está fallando. La segunda inserción. Cuando ya hay datos. Así que vamos a ver acá. De nuevo. Entra acá. ¿Dónde está? Ya sé. Acá. Voy a añadir una línea que tal vez el error. Poner dato. F. Poner. Perfecto, era eso. Y pasaba que me faltaba asignar unos datos a nulo. Y ¿Qué era, bro? esto, No mira, me... era esto, digamos, es que, bueno, cuando trabajo con punteros, digamos, no es, digamos, que este nodo tiene, en este mejor, este nodo tiene, es de puntero, digamos, con punteros de C++, ¿no? Tiene el que es a siguiente, anterior y a puntero columna, ¿no? Por default, el lenguaje hace esto. A puntero columna le pone nulo, al anterior también le va a poner nulo, y al siguiente también le va a poner nulo. Y en la implementación de cuando estábamos haciendo en puntero columna, digo, en puntero
o sea, en punteros dobles, esto de acá, digamos, esta línea, e insertar fila, ya cuando entra acá, ya entra con esos datos nulos. Y cuando eso me faltaba inicializar acá, ¿dónde está? O sea, en punteros no me hace falta poner, digamos esto, nueva fila, la siguiente fila que sea igual a nulo, la, la siguiente, la anterior fila que también será igual a nulo. No me hacía falta poner eso, porque por default ya viene, pero en simulación de memoria, si no ponía eso, me salían errores, digamos, porque no guarda nulo esos campos. Tenía que asignarlos sí o sí. No sé si Ok, bro. me hice entender. Pero eso era, Sí, sí, sí. que me faltaba poner nulo a esos datos. Ok. Cuando es con memoria, eso es lo complejo. Hay que tener cuidado. Ya, voy a crear este constructor, que es el constructor clásico, bueno, con simulación de memoria doble, que va a ser el constructor que recibe una memoria externa. Para que veamos cómo está trabajando. Va a recibir una memoria M. Y es lo mismo que este constructor, pero ya no se crea una memoria interna, sino este agarra la memoria externa que recibe, que es M, y esa me falta ponerla acá. Y para hacer la prueba, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí voy a, bueno, crear una memoria, le meto datos, y aquí le meto esa memoria. Bien, vamos a ver cómo quedan todos los datos. Va a ser clarísimo en línea. Va a ser muy larga el código. Bueno, tal vez estuvieron de más los 90, pero siguen siendo muchos datos. Carlos Flores Pérez. Y ahí está funcionando bien. Los datos están bien y todo chévere. Si tienes alguna pregunta, viejo, preguntala, y si no, yo creo que vamos acá. Acá nada más, bro. Ya luego te pregunto por inbox, porfa, si tengo alguna Claro, duda no mientras hay, te programa. no hay problema. Bueno, acabaremos acá entonces. Cierro la otra grabación.